está por encima de la mitad, está en un índice de desarrollo alto. Pero eso, desde mi perspectiva, y seguramente también desde la tuya, no cuadra con la percepción social. Nosotros tenemos una percepción mayor de inseguridad. Entonces, observen, tenemos una variable dependiente, una variable independiente. Nuestra variable independiente es el estado de violencia en el país y nuestra dependiente es el índice del desarrollo humano. Queremos determinar si hay una relación entre ellas, pero no alcanza. ¿Dónde está entonces la explicación de la violencia en el país? Podríamos recurrir a una variable interviniente y esta sería Gini, es decir, desigualdad. Esto de aquí, lo que nos marca en esta gráfica, es justamente bajo esos estados que bajo esos países que íbamos a comparar, es México en sus niveles de desigualdad. Es decir, que probablemente la violencia no se explica en razón del índice del desarrollo humano, sino en razón de la desigualdad. Y el coeficiente de Gini lo que nos dice es cuánto es lo que ingresa en el país y cómo está distribuido. Básicamente, qué tan dispares son los ingresos entre la población del país. ¿Y qué es lo que sucede aquí? México no es de los países más desfavorecidos en cuestión de desigualdad. Y uno dice, ¿qué demonios? Pues yo gano muy poquito, ¿no? No es. Tenemos otros países, Colombia, Honduras, Chile, Jamaica, Argentina, y es más, El Salvador está dentro de los niveles más bajos de desigualdad. Uno diría, ¿pero qué demonios? ¿No? Ya cuando lo metemos en datos, es que esta observación se vuelve interesante. ¿Por qué? Porque justamente estas serían nuestras hipótesis para empezar a hacer así, ahora, datos, estudios comparados. Esto lo identifiqué más o menos casi con el 75% del avance del doctorado, y la realidad es que cuando yo vi estos datos dije, o sea, no puedo explicar cómo estamos en el país y en la violencia en razón de los datos porque no me dan. México no está tan mal en desigualdad, no está tan mal el desarrollo humano y sí está muy mal en violencia. Entonces, ¿qué hacemos? Primero necesitamos estándares globales para poder hacer este marco comparativo bajo los mismos perceptos. Y entonces lo que necesitamos aquí primero fue índice del desarrollo humano, que sí tiene todos los países que necesitamos. Necesitamos Gini, que también tiene todos los países que necesitamos para comparar. Y necesitamos el Global Paz Index, es decir, índice de paz global, que sí es un estudio global sobre cuál es el estado de violencia en los países. Entonces, observen. Todos estos países que veían acá son los que yo traje a colación en el texto. Por supuesto, en el texto esto está mucho más amplio y tiene un apartado de la evidencia empírica donde lo que yo hice fue determinar por bloques qué países íbamos a comparar con México. Entonces ya les explicaré eso. Ahora vean lo siguiente. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿8 minutos? ¿1 minuto? Espérense al siguiente capítulo, que ya no vamos a acabar. Vamos a los datos. Tenemos 4 hipótesis. La primera es, a mayor índice de desarrollo humano, mayor índice de paz. Es decir, más calidad de vida, menos violencia o más paz. En el segundo lo que decimos es, a menor nivel de desigualdad, mayor será el estado de paz. Y entonces así decimos, no hay desigualdad, ¿no? Que no sé qué, no hay desigualdad, entonces las personas estamos tranquilas, convivimos armónicamente. Y luego tenemos aquí la propuesta, ¿qué pasa si cambiamos los datos? Es decir, ante los mismos datos, ¿qué pasa si hacemos algo así como una especie de zoom y recategorización de dónde podríamos ver los estándares? Y ahora observen lo siguiente. Vamos primero con esta cuestión del índice de paz global de forma rápida, porque además aquí está nuestra hipótesis 4 o bien la hipótesis popperiana, es decir, la del falsacionismo. Y si nos equivocamos, ¿qué? Entonces observen esto, porque esto me quitó muchas mañanas y noches de sueño y entonces ahorita ya me fascina, ¿no? Pero toda la crisis ya la pasé. Vean, esto de aquí, lo que tenemos en el índice de paz global son 1, 2, 3, 4 niveles, 5 niveles. Lo que yo sugiero es que lo ampliemos a 8. Y entonces aquí, pues es que no están en vivo, ¿verdad? ¿Para qué no vienen? Lo que tenemos en este lado es que vamos a aumentar los rangos. Por ejemplo, muy alto, 1.45, y muy bajo, de 2.9 a 3.7. Esto ya lo podríamos ver mucho más claro con el mapa. Pero ¿qué sucede? Estos otros 3 niveles, que son este y este, lo podríamos dividir ¿en qué? En un alto superior, alto inferior, medio inferior, bajo superior y bajo inferior. Es decir, básicamente lo que estoy haciendo aquí es cortar
otros segmentos dentro de estos tres que concentran la mayor cantidad de países en el índice de paz, con los mismos datos, no alterando ninguno. Simplemente estoy diciendo, ok, México está aquí, sí, pero México está más cercano del muy bajo que cercano al medio, por ejemplo. O bien, Estados Unidos está acá, sí, pero más cercano al muy alto que al medio. Y entonces lo que hago ahí es un como tamizaje, para decir, sí, es cierto que estamos en tal y tal, pero es diferente. Aquí lo que tenemos entonces son distintas escalas para determinar dónde estamos con mayor precisión. Esto mismo lo hice con el índice del desarrollo humano. Y entonces yo lo que hice fue una cuestión de condición precaria, muy baja, baja, media inferior, media superior, alto superior, con los mismos datos. Simplemente esto lo que nos sirve es para hacer una precisión de qué estamos observando en ese punto. Pasamos a el índice de Gini y lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Llegamos a este cuadro de acá. En este cuadro de acá, ese se los puedo pasar por PDF después si quieren, o lo van a ver en el libro, ¿no? Lo que podemos ver es que tenemos Argentina, Canadá, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, México y Uruguay y Venezuela. Lo que tenemos es que nuestras primeras hipótesis en algunos casos se cumplen, en algunos casos no se cumplen, pero si reestructuramos los datos y reestructuramos la clasificación, en la mayoría de los casos, a excepción de Estados Unidos, nuestras hipótesis se cumplen. Es decir, que sí hay una relación del índice del desarrollo humano con el índice de violencia, pero además hay una cuestión interviniente, que es el coeficiente de Gini. También nos afecta. Como pusimos una cuarta hipótesis, y con esto voy a cerrar, de refutación, lo que agregué aquí fueron más elementos a considerar. Por ejemplo, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, la cantidad de población en los países, pero además la densidad poblacional. Y entonces lo que vimos aquí es cuál sí se relaciona con estos elementos. Este estudio comparado, económico comparado desde una perspectiva de la violencia o bien desde la criminología, lo que nos da son elementos cuantitativos para entender cómo está la violencia en el país y además en comparación con otros países hispanohablantes, además de Canadá y Estados Unidos. Pero las conclusiones se las voy a tener que dar en la siguiente ponencia. Muchas gracias. Gracias, maestro, por esta intervención muy brillante y sobre todo muy actual por los datos. Parece muy dinámica, sin embargo, pues la cuestión del tiempo siempre nos apremia. Voy a pasar de inmediato a nuestro último ponente de esta mesa de debate, el doctor Joaquín Ordóñez Cedeño, quien va a desarrollar el tema de la violencia estructural, la causa de la diferencia entre lo potencial y lo real en sistemas democráticos. El doctor Joaquín Ordóñez Cedeño, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Él ha sido autor y coordinador de varios libros cuya temática es derecho constitucional. Ha publicado artículos en diversas revistas científicas arbitradas e indexadas. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo de esta casa de estudios y también es fundador y director de la revista científica arbitrada e indizada Ius Comitialis. Es reconocido también, tiene reconocimiento de perfil deseable PRODEP y es miembro también del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología nivel 1. Doctor Joaquín Ordóñez, por favor. Gracias, estimado doctor, por la presentación. Y bueno, vamos a dar inicio con esta última intervención. Eh, Esta intervención se determina o se deriva más bien de un proyecto de investigación sin financiamiento en la Universidad Autónoma del Estado de México que se tituló Violencia Estructural, un riesgo para la seguridad humana y para la paz en el Estado Democrático Mexicano. Es un proyecto de investigación que fue elaborado por un servidor, también por el doctor Irán Raúl Piña Livian y por la maestra Adriana Guadarrama. Es prácticamente los créditos que debo de mencionar antes de la intervención, y también parte de los resultados de esta investigación fue presentado como ponencia en el 33 Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS 2020.
en la época del Neolítico, por ejemplo, ¿no? Una esperanza de vida de 30 años de edad en el Neolítico no sería violencia. ¿Por qué? Porque lo potencial estaba ahí. Los recursos que se tenían y el conocimiento que se tenía solamente alcanzaba para una media de vida de 30 años. Y entonces lo potencial y lo real están prácticamente en el mismo punto. Violencia no, porque no hay una afectación directa. Pero ¿qué pasa si nosotros trasladáramos esa media de vida de 30 años a la actualidad, donde lo potencial nos da para más, para una media de vida más larga, tal vez 60 años, 70 años, tal vez? Entonces, y si de todas maneras viven 30 años, entonces hay una afectación somática que nos indica que hay una existencia de violencia de tipo estructural, porque es una consideración más holística. Por ejemplo, si nosotros o si el gobierno destina dinero para armamento, esto puede provocar un daño en las necesidades humanas básicas. Si ese dinero para armamento, por ejemplo, en lugar de destinarse para armamento, se destinara para educación o para salud, esto prolongaría la vida de las personas, prolongaría la media de vida y nos acercaría más lo potencial hacia lo real. Lo real entonces quedaría rebasado por lo potencial que entonces en realidad se estaría aplicando. Entonces, bueno, prácticamente la definición de violencia estructural está dada precisamente por la distancia existente entre lo potencial y lo real, y está dado entre el nivel de realización de estas dos posturas. Si ese nivel de realización de los seres humanos se acerca entre lo potencial y lo real, entre lo que es posible hacer, pero que no se hace, y entonces se da la violencia, pero se acerca a lo real porque es posible hacerlo, pero sí se hace, luego entonces deja de haber una violencia. Esto en términos generales es una reflexión de tipo epistemológico que quise hoy traer a esta mesa de debate, y pues en vista de que también ya el tiempo se redujo bastante, yo le dejaría en este punto. Muchas gracias. Gracias, doctor Joaquín. Definitivamente es un tema que se tiene que explorar todavía mucho más. Las circunstancias apremiantes del tiempo siempre nos van reduciendo pues el espacio para poder desarrollar ideas de esta naturaleza, en particular porque efectivamente en el derecho vemos una especie de distancia entre la aplicación, la ejecución, la materialización de esa aspiración normativa frente al cómo se diseña, frente a qué características tiene que plantearse ese diseño normativo y bajo qué argumentos las autoridades también lo construyen, ¿no? Que es parte de lo que hemos visto quienes nos dedicamos al análisis del derecho en sentido estricto. Por los tiempos, no sé si abrimos alguna pregunta o... Sí. No sé si alguien de quienes nos acompañan aquí en el auditorio tengan interés en realizar alguna pregunta a los ponentes en las diversas intervenciones que tuvieron, para que podamos encontrar algún punto común de debate o algo similar. No sé si alguien quiere. Muchas gracias por las presentaciones, todas excelentes, con gran contenido. Pues sobre cada una quisiera uno seguir profundizando muchas cosas, pero quería referirme solo a la presentación que nos hace aquí el colega doctorando. También en estos factores de violencia algunas dimensiones de orden subjetivo, cualitativo o de tipo cultural, que no están medidas por el índice Gini y por coeficientes de desarrollo, y que algunos estudios culturales o perspectivas culturalistas incluso le dan cada vez más importancia a eso. Bueno, esa sería la inquietud. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, es también un aspecto súper importante. ¿Por qué? Porque dentro de las variables que habíamos considerado para este trabajo, por un lado está la cuestión del desarrollo humano, por otro lado la de la criminalidad, pero en el otro entra el aspecto de la libertad. Y entonces, en el capítulo 2, de lo que ampliamos, por ejemplo, es, a ver, ¿cuál es el reto de esta investigación para poder como concatenar los datos y justificarlos? Por un lado, lo que tenemos es el tema de la criminalidad. Pero luego tenemos las guías de la violencia, valoración del riesgo de violencia, que son guías aplicadas fundamentalmente en la Universidad de Barcelona, en España.
Y entonces lo que sucede ahí es que hay una, digamos, una lista de factores para cada delito en específico, es decir, no es lo mismo si quiero valorar violencia interpersonal que violencia sexual en una persona conocida. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Cada guía, cada batería tiene un montón de estándares y elementos que determinan, por ejemplo, cuál es el riesgo más probable según los estudios que hay sobre las violencias en específico. Y entonces, ahí lo que me interesaba rescatar para este proyecto es, primero, cuáles eran los elementos que se referían a las condiciones sociales y segundo, cuáles podríamos relacionar con estos datos que vamos a considerar acá. Hay un aspecto dentro de ese elemento de las guías de valoración del riesgo de violencia que es que ya se considera al delito como una acción razonada, es decir, como una elección perfectamente procesada en razón de distintas circunstancias. Y ahí entra también la cuestión de índole cultural. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, uno de los factores que se consideran ahí es la percepción que tiene el sujeto o la persona ante la violencia y cómo actúa ante ella. Entonces, lo que pasó es que las primeras guías de valoración del riesgo de violencia nos dicen, estos son los datos, es un esquema clínico estructurado, porque ya no nada más es actuarial como la batería, sino que entra el juicio de la persona experta que está haciendo la valoración, y hay otro, que sería la cuestión de cómo la persona decide sobre esa elección y no sobre otras posibles, porque ante las mismas circunstancias sociales, habrá quien opte por el acto delictivo y habrá quien no. Y entonces ahí lo que entramos fue más bien a teorías de la elección en cuanto a criminología. Y la segunda parte de ese capítulo habla justamente de esos elementos, es decir, con base en qué o sobre qué tomamos decisiones. Y ahí importa mucho los contextos sociales específicos. Entonces, más que determinar como una peligrosidad sin considerar su elemento social, su entorno, y de ahí también la importancia del modelo ecológico, ahora queremos conocer que es bien cierto que ante ciertas circunstancias que se pueden expresar en números, datos, y que se hace esa comparación, nos dice cierto terreno hostil. Y eso en criminología incluso lo llamamos criminología situacional, donde importa el contexto, pero además también importa que haya un delincuente motivado. Entonces, bajo ese contexto, ahí lo que tenemos todavía que discutir tiene que ver con qué hacemos ante este espacio y cómo ejerce la persona la libertad, el acto de libertad posible, que es como lo he estado llamando, y ahí vienen muchos elementos también dentro de lo cultural. De entrada, esta parte de la criminología sería una criminología preventiva, hasta reactiva, si lo queremos decir así, situacional, pero se pretende dar elementos y datos para poder instaurar políticas que permitan justamente considerar el aspecto cultural para que entendamos la complejidad del fenómeno delictivo y de la violencia. Entonces, claro, hay un apartado ahí que amplía esa perspectiva justamente de la cuestión de lo cultural y las creencias. Gracias. Sí, doc. Gracias. Por aquí tenemos una segunda pregunta. Aquí está. Muchas gracias. Pues yo nada más brevemente, sé que ya terminó el tiempo y en respeto a las actividades de cada uno de ustedes, comentar respecto a la ponencia del doctor Uribe. Hay mucho que hablar sobre políticas públicas, me pareció genial. Nada más un comentario de que quizá ahí está la línea de investigación, de cómo las políticas públicas pueden, ya en el terreno práctico de su diseño, cómo pueden favorecer a los derechos humanos. Ahí sería muy interesante seguir trabajando en ello. Respecto al doctor Ramiro Contreras, también nos dio una cátedra excelente. Muchas gracias, doctor Ramiro, por esa cátedra. Y también del doctor o doctorante Panchi y del doctor Ordóñez. Y yo básicamente tengo una pregunta muy breve. ¿Has hecho la comparación del World Justice Project, del índice del Estado de Derecho? Porque tal vez la pregunta que te realizó el doctor Angarita puede estar relacionado con eso. Ahorita que hablaste de la elección racional, yo creo que vas a encontrar más correlación en el índice global de paz con el índice del Estado de Derecho, porque yo creo que está relacionado con la impunidad que tenemos en México, con el autoritarismo, y que eso puede explicar más fácilmente por qué hay tanta violencia en nuestro país, ¿no? Que yo creo que, como acabas de mencionar, la criminología situacional, lo que pasa en nuestro país, en un Estado de Derecho débil, la gente puede cometer crímenes y sabe que no hay consecuencia. Es más, a mí me dio mucha indignación ver que incluso antes de este sexenio, una persona dijo, bueno, pues sí participé, hice esto, pero
a la policía le reta hasta ¿no? O sea, ¿qué? O sea, y eso es lo que pasa en México, ¿no? El índice de impunidad, la gente siente que puede hacer lo que quiere sin que nadie lo castiga, y luego invocan sus derechos humanos, ¿no? Ah, mis derechos humanos, soy víctima, pero ellos sí pueden hacer todo lo que quieran, pero siempre se victimizan para cometer delitos, ¿no? O cometer injusticias. Entonces, pues, sería muy interesante que vieras el World Justice Project, porque tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, rápido comento, ¿no? Para cerrar y ya irnos. Previo a este trabajo del estudio comparado al desarrollo, en ese apartado también están las teorías del control de Hirschi. Y entonces, por ejemplo, ahí lo que tendríamos, o bueno, haría yo desde la criminología para determinar justamente este elemento de la impunidad, es que Hirschi lo que considera, por ejemplo, es que si no hay estos lazos, por ejemplo, normativos, afectivos y utilitarios, es decir, si no hay trabajo, no hay buenas relaciones familiares y además no hay una creencia en la justicia, es mucho más probable que la persona cometa un acto delictivo. Pero ahí está interesante porque lo que de repente resulta un reto es cómo amalgamar la teoría criminológica o las posturas que explican el crimen a estos datos. Y ahí entonces lo que haríamos es que más que tomar solamente ese elemento, iríamos a la otra cuestión basado en Hirschi. La normatividad sería este elemento, este índice no los puede dar, pero también tendríamos que valorar el estado de las familias y qué tanta confianza hay en ese como institución, y la otra es la situación laboral. Es decir, en qué condiciones de precariedad o de posibilidad efectiva nos estaríamos desenvolviendo. Y el primer estudio que yo hice con esos tres elementos fue justamente comparando Brasil, Costa Rica y México. Y lo que podíamos ver es que Brasil y México son muy parecidos, a la baja, con altos niveles de violencia, y Costa Rica era caso contrario, ¿no? Ambos lazos afectivos vienen a la baja, porque nupcialidad, natalidad y la cuestión del matrimonio ya no se cree y se puede ver en datos, pero en los tres. Sin embargo, en los otros dos elementos, normatividad y oportunidades laborales, eran muy altos en Costa Rica y muy bajos para Brasil y México. Y eso sí también nos puede explicar, no una determinante sobre cómo se explica la violencia, sino que sí nos da, por ejemplo, elementos que podemos correlacionar. Entonces, bueno, sí hay también. Y está ese, está ese. Muy interesante también lo del doctor Ordóñez. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Felipe, por la intervención, su pregunta. Y bueno, pues damos por concluida esta mesa de debate denominada el constructo epistemológico del derecho, la seguridad y el bienestar. Y vamos a proceder a una entrega de constancias de nuestros ponentes. De manera simbólica y a distancia se le daremos entrega de su constancia al doctor Ramiro Contreras. Hacemos entrega de su constancia como ponente al doctor Enrique Uriberzate. Al maestro Gerardo Antonio Panchi. Y al doctor Joaquín Ordóñez Cedeño. Muchas gracias, doctores. Bueno, pues les deseamos una muy buena tarde y hasta pronto. Sigan en este evento, por favor. Gracias. 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.